Bueno, entonces empecemos a hablar sobre media queries. Bueno, entonces, nuestro use case para esto es que necesitamos aplicar diferentes estilos para diferentes viewports. ¿Sí? Entonces, obviamente pasa que lo que se ve bien en un desktop no siempre se ve bien en un dispositivo móvil. Entonces, de alguna manera, deberíamos tener una manera de decir, esto es específicamente para este viewport. Y en general hay algunas cosas que uno puede tratar de manejar de otra forma distinta que con media queries. Entonces, por ejemplo, el tamaño de fuente es una cosa que usualmente la gente para hacer responsive puede ponerle un porcentaje. Y obviamente eso implica que es responsive porque efectivamente en la medida que se va haciendo más pequeño el viewport, pues se va haciendo más pequeña la letra para que sea fácil de entender. Pero hay cosas en que no hay otra opción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lindo componentico que se ve horizontalmente, obviamente en un dispositivo móvil la pantalla es tan pequeña que eso se vería terrible. Entonces, lo que tiene más sentido es que yo lo ponga en columna en vez de hilera. No hay matemática que logre que esto suceda sin que yo tenga un media acuerdo. Les pongo este ejemplo, no porque lo vamos a desarrollar hoy, pero sí es una cosa que mañana va a tener mucho sentido y me parece chévere que lo tengan en la cabeza porque realmente es como el caso más útil. Pero ahorita vamos a hacer algo un poco más sencillo para que la sintaxis les quede clara. Y de nuevo está la consideración de queremos hacer esto y que yo lea el código y sea fácil de entender. Entonces volvamos al mismo punto. Puede ser que yo me haya inventado una manera en que coja estas cajas y con un montón de matemáticas las mueva, pero si alguien lee el código y no lo entiende, pues es la misma vaina. Cambio, media queries es una cosa que es fácil de entender y como uno se acostumbra rápidamente a la sintaxis y termina siendo como medio intuitivo. Bueno, entonces les voy a mostrar otro caso de uso que se puede manejar de otras maneras, pero en virtud de lo que estamos viendo, vamos a verlo con media queries. Entonces, imagínense que ustedes tienen un tamaño de fuente y obviamente en la medida que el viewport se vea más pequeño, si uno mantiene el mismo tamaño, hay un momento en que es súper distractor de leer. Entonces lo que queremos es que eso se pueda hacer un poco más chiquito en la medida que se vaya haciendo más pequeño el viewport. Y como les contaba, eso es algo que uno puede tratar de manejar con porcentajes, pero son efectos distintos, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. Entonces, yo podría decir a esto, como yo calculo que esto es que como el 30%. No, claramente no es el 30%. Ni siquiera sé el 30% de qué está cogiendo ahí. Ah, bueno, sí, ya sé que está cogiendo el 30% de qué. Porque obviamente esto es sobre el área, sobre el padre. Entonces, esperen. Si yo hago 100. Bueno, pongamos una cosa. Sí, entonces, obviamente yo puedo tratar de manejar esto. Uno podría manejarlo con píxel, con porcentajes, pero obviamente significa que así haya dos dispositivos que sean parecidos en el viewport, pues obviamente les voy a terminar dando tamaños completamente distintos. Entonces, bueno, digamos que yo quiero tratar de preservar esto para un rango general de viewports. Entonces, bueno, la instrucción clave acá se llama media y después yo le digo a qué tipo de dispositivo le quiero apuntar, porque en teoría, no sé si saben que los estilos se pueden usar para muchas cosas, no solo para pantallas. También se pueden usar, por ejemplo, si yo quiero decir cómo quiero que se imprima mi documento. Entonces yo le tengo que decir para qué. Y la parte que más nos interesa cuando hacemos páginas web es decirle, listo, yo quiero que esto se aplique cuando hasta el momento en que el dispositivo tenga 1200 píxeles de ancho. ¿Sí? Entonces, eso significa que cualquier cosa que esté por encima de 1200, mejor dicho, Fer, terminemos esto para que tenga más sentido. Listo. Y todas las reglas de CSS que yo ponga ahí, él solamente las va a aplicar
en el momento en que se cumplan esas dos condiciones. Entonces, para sobreescribir lo que yo tengo arriba, simplemente vuelvo a poner el selector, porque eso no es automágico, y le pongo el valor que yo quiero. ¿Listo? Entonces, esto funciona por cascada también. Entonces, él va a aplicar inicialmente el primer estilo y va a poner la fuente en 52 y después cuando va procesando llega al media screen con máxima anchura, yo no sé cómo se dice eso, bueno, tamaño width máximo de 1200 y efectivamente si eso se cumple, entonces va a sobreescribir el valor de arriba. ¿Sí? Entonces se está aplicando dos veces. Y efectivamente, si yo hago esta cosa acá, ¿sí? Ahí ya pasé los 1200 y efectivamente él hizo la letra más chiquita a 42%. Entonces, eso es lo que les digo que con porcentaje sería distinto, porque con porcentaje, cada vez que yo lo voy haciendo más chiquito, pues la letra se va haciendo más chiquito proporcionalmente y no hay este salto repentino de un viewport, o sea, como de, si es 1201 se ve grande y si es 1200 se ve más chiquito. Entonces, sí, son efectos diferentes en el caso de tipo de letra. Igual creo que el estándar más o menos es que la gente hace fonts con este tipo con media query, sino con porcentajes. Bueno, y obviamente yo puedo tener más de un media query. Entonces podemos hacer otro más chiquito y lo mismo, ¿no? Yo pongo todos los selectores, podría tener muchos más selectores y vuelvo a sobreescribir el tamaño de letra. Y de nuevo, entonces, si paso a 1200, se hace un poquito más chiquita y otra vez a mobile, pues se hace aún más chiquita. Y entonces, toda la clave de esto es tener unos estilos y sobreescribirlos, incluyendo el selector dentro del media query. Ahora, eso es una opción. La otra opción sería hacerlo al revés y decir, listo, asumamos que todo es mobile y en vez de usar aquí max width, usar min width, que es exactamente para el otro lado. Y lo que uno quiera tener de large viewport, digamos 1600. Y acá, ¿qué? 52. Entonces, miren, el efecto final es el mismo. Realmente sigue teniendo 3 breakpoints y los breakpoints se siguen haciendo. Pero en teoría este es como el que más le gusta a la gente. Entre otras cosas porque yo podría tener un caso en que hay un browser que no sabe leer qué es un media query y eso me asegura que por lo menos van a recibir la versión en mobile, que usualmente es como un buen compromiso, pues, sí, como una buena manera de el compromise entre servir unos estilos generales. Bueno. Y obviamente acá también pues, pueden poner cualquier cantidad de cosas que sea generales para los estilos, ¿no? Cualquier cosa que ustedes no van a sobreescribir, pues va por fuera de los media queries. Entonces, bueno, eso es básicamente el código. Entonces, como les digo, es súper básico y sencillo. Ustedes colocan por fuera un media query todo lo que sea común y todo lo que sea específico de mobile y van haciendo media queries que sobreescriban eso probablemente para 2 viewports, el que quieran soportar de tablets y el que quieran soportar de desktop. Podrían soportar todos los viewports que quieran, pero obviamente cada viewport es un problema más porque miren que el código de alguna manera se está repitiendo, ¿no? Y obviamente si ustedes ponen un montón de cosas, pues es un montón más de código y si tienen que hacer un cambio, pues tienen que ir a varios sitios. Entonces, usualmente creo que 3 es como un buen número de viewports para soportar. ¿Aló? Ah, sí.
Yo quiero agregar un dato curioso. El mean width es de esa cantidad hacia arriba, ¿sí? El número que tú le pongas hacia arriba. Y el max width es de 0 hasta el número que tú le coloques. Es un dato muy importante para tener en cuenta cuando hagan media queries. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de la sintaxis con más calma, pero efectivamente uno podría empezar a decir como cuando el width es menos de tanto, o sea, como entre tal y tal width. Eso se vuelve difícil de leer, entonces es más fácil como hacer lo que les digo, como asuman, arranquen desde mobile, que obviamente es 0, y como dice Sabine, cuando él llega a esto, él dice, ok, el menor width al que voy a empezar a aplicarle esto es 1200. Entonces, básicamente es como decir esto, o sea, lo anterior es de 0 a 1200. Y este es de 1200 y como más adelante hay otro con un min width más grande, en efecto es como si fuera de 1200 hasta ese siguiente. Pero es como un poco más legible. Pero sí, eso es cierto lo que decía Sabine. Entonces, para la sintaxis traje estos diagramitas que no sé si alguna vez lo han visto, pero es como bonito de entender. Entonces, ¿sí? Lo que ellos llaman un media condition está representado por 3 opciones. Entonces, o ponen only, o ponen not, o ponen nada. Y básicamente es lo que la palabra en inglés dice. ¿Sí? Si yo pongo only screen, significa aplique ese estilo solamente para screen. Y si le pongo not screen, es aplique esto para todos los dispositivos, excepto para screen. Y si no le pone nada, es vaya a screen. La historia de only es porque hace mucho tiempo, cuando los navegadores no manejaban esto muy bien, había un problema y es que si yo le ponía screen y and cualquier cosa, los navegadores solo entendían el screen y el resto lo ignoraban. Entonces, efectivamente, yo ponía algo en screen y se aplicaba para todos los viewports sin importar qué era. Entonces, el hack que hicieron fue ponerle only para que si el navegador no entendía las condiciones como el min width y eso, tampoco entendía el only. Y cuando veía el only decía, yo no entiendo qué es esto, y nunca aplicaba la regla. Hoy en día eso ya casi no es tan importante necesario, entonces es como esas curiosidades que está en la sintaxis. Pero bueno, después viene el media type, entonces como les conté, el que nos interesa a nosotros es screen, hay otro que es print y hay un montón de otros valores que para nuestro día a día no tienen tanta importancia, entonces, bueno, y como vieron ahorita, ustedes pueden encadenar condiciones. Entonces pueden poner and y cualquier otra media condition que se les ocurra y así pueden hacer queries súper complejas. También hay otra opción que es poner comas, pero de nuevo, eso vuelve el media query completamente difícil de entender y en nuestro día a día no es tan útil y necesario, entonces pues lo estoy obviando. Y bueno, en media condition, entonces los que más vamos a usar seguramente son min width, min height y los equivalentes, max width y max height. Y hay unos que son, en vez de width, device width. Y en términos generales eso es más o menos igual, pero digamos, para cosas sofisticadas como algunos celulares, hay una diferencia como pequeña. En términos generales, se pueden ir con width y max width y todos sus hijitos, y eso ya funciona bien. Pero sí sepan que existe uno que es como más específico a el tamaño del dispositivo, y como les digo, si no estoy mal, en celulares iPhone, eso es súper importante porque efectivamente el width del dispositivo no es exactamente el mismo width de la pantalla. Pero en términos generales, usen width y eso debería cubrir el 99% de sus necesidades. Bueno, y también para que sepan, hay otra manera distinta de hacer cosas como media queries. Entonces, hay una forma en que con la etiqueta link pueden poner un media query y asociar un archivo CSS. Y también dentro de un archivo CSS pueden poner ese @import y efectivamente también ponerle un media query y efectivamente eso hace
que se incluya ese CSS dentro del otro cuando se cumpla esa condición. No es muy buena idea, y ya les explico por qué, pero pues para que sepan que existe. Esperen y yo minimizo eso un momento. Bueno. Entonces, ¿por qué no es muy buena idea? Porque obviamente entender el código se vuelve más difícil porque ya no está todo en un solo archivo bonito y chévere, sino que obviamente toca leer el código de un archivo y después ir a buscar en dónde estamos definiendo o en link o en import otros estilos que puedan sobreescribirlo, entonces se hace un poco más difícil de manejar. Entonces, en términos generales, traten de que todos los media queries que ustedes usen para sobreescribir reglas de ese archivo estén dentro de ese archivo. Y como les contaba, creo que la visión, el consenso es que hacer los estilos primero pensando en mobile y después ir sobreescribiendo progresivamente para viewports más grandes hace que el código sea más organizado y fácil de entender. Y el media type en teoría sí es opcional. Y en teoría, si ustedes no ponen screen, por ejemplo, creo que eso lo aplica para todos los dispositivos. Y ustedes van a ver que eso es lo que la mayoría de gente hace. Y creo que es un poco como por pereza. Es como si yo le quito el screen, igual va a funcionar. Entonces, mejor se lo quito. A mí me parece que no es tan chévere. Es más chévere ser como específico en qué es lo que ustedes quieren lograr con los estilos y pónganle el screen. Son 5 letras, 6 letras, por mucho. Entonces, pues no pierden mucho. Y lo que les digo, es claro cuál es la intención de ustedes. Es diferente hacer estilos para una pantalla que decir, estos son estilos para todos los dispositivos, que es otro cuento completamente distinto. Entonces, mejor póngale el screen, así la gente no lo use mucho. Y como les conté, uno puede hacer un montón de cosas sofisticadas con el AND. Entonces, podría uno decir como estos estilos son para viewports que sean mayores que esta longitud, pero menores que esta, con un AND. Pero otra vez, ahí se empieza a volver difícil de entender el código y obviamente si hay una brecha que no están cubriendo, no es tan fácil a veces darse cuenta. En cambio, si ustedes hacen eso, mobile first y después min width de tanto y min width de tanto en orden ascendente, es súper fácil como entender el flujo de los estilos. Entonces, siempre es mejor hacer cosas de ese estilo. Listo, como siempre, can I use. Entonces, resulta que media está súper bien cubierto. Hay unos media types que tal vez no están tan bien cubiertos en algunos navegadores, pero de nuevo, en nuestra vida práctica realmente lo que vamos a hacer es con screen. Entonces, despreocúpense de esas cosas y efectivamente la conclusión es, sí, eso no tiene ningún misterio. Como les conté, hubo una época en que sí había navegadores como medio populares importantes que no soportaban algún tipo de media queries, pero esos ya quedaron enterrados en el pasado, entonces no hay ningún problema con eso. Y como siempre, referencias chéveres. Entonces, si quieren saber todos los 10.000 media types que existen, y no son 10.000, pero son un montón igual, ahí está la referencia en MDN. CSS Tricks tiene un montón de artículos también sobre cosas que uno puede hacer con media queries, si quieren saber. Y ahí abajo hay un artículo como de esta historia que les conté de hacer mobile first, y tiene un montón de análisis sobre todos los viewports como famosos e importantes. Entonces, súper bacano. Utiliza sintaxis de SAS y habla de cosas de SAS. Si ustedes no saben qué es SAS, igual es fácil como de entender como la idea general. Entonces, súper recomendado que le den un vistazo a todo el artículo con calma. Bueno, y realmente no hay mucho más de media queries. Como les conté, esto íbamos a verlo en el contexto de ser responsive. Eso vendrá después, pero mañana esperamos que hagan media queries, entonces por lo menos que tengan la sintaxis clara para que mañana puedan hacer sus ejercicios de flex. Entonces no sé si tengan preguntas al respecto, si todo fue medio fácil. Bien, todo claro por qué necesitamos media queries. Igual como les conté, la otra cosa es que al principio cuando uno aprende media queries, uno quiere hacer todo con media queries. Y distintas propiedades han buscado la manera de ser responsive de otra manera
que no tenga que depender con media queries, porque como les digo, media queries tiene su lado oscuro, ¿no? Volvamos a mi punto, estoy duplicando realmente un montón de código, entonces no es que sea como súper gratis y chévere, pero igual en caso de que todo falle, está bien que lo tengan presente y como les digo, por lo menos háganlo bien. ¿Listo? ¿Cómo? Claro. Mira, con el tamaño de fuente, por ejemplo, que te digo, hay una alternativa a usar media queries y es como, ok, listo, usemos porcentajes y eso claramente de alguna manera es responsive porque logra el objetivo de que el tamaño de fuente sea más pequeño. En otras cosas, como esto, que yo quiera que las tarjetas se vean horizontal en desktop y que se vean vertical en dispositivos más pequeños, ahí sí no hay forma humana que yo le aplique porcentajes o lo que sea para eso. Entonces, efectivamente, cuando veamos Flex, hay una vaina que dice, ok, yo quiero que la orientación sea en hilera. Y hay otra propiedad que dice, yo quiero que la orientación sea en columna. Entonces, es muy fácil que yo le diga con un media query, cuando usted esté en un dispositivo de un celular, aplique este override y dígale que ya lo quiere ver en columna. Y tu diseño se volvió responsive con un solo media query. Y bueno, a ese punto, no hay otra alternativa. No hay una forma en que yo, con matemática y porcentajes, logre que algo que al principio se veía tres cajitas en hilera, ahora se vean tres cajitas en una columna. ¿Aló? Sí. Ok. Eso quiere decir, digamos que con eso podría modificar no solamente letras, sino también imágenes y... Lo que tú quieras. Ok. O sea, dentro de eso puede ir cualquier estilo que tú quieras. Y lo que te digo, la gracia de eso un poco es que sobreescribas lo que arriba te está funcionando en mobile y ahora quieres que funcione para una pantalla más grande. No sé si Huge sea el ejemplo más fácil de tener, pero venga, hagamos lo que yo, de donde saco todos mis ejercicios. Pero bonito que haya algo. Espera. Pero miremos un. Espera. Dios mío. Ah, demo. Ya, ahora sí. Dios mío. Que sea responsive. Entonces, espera. Listo. Mira, el ejemplo clásico de las tres cajitas. Esto se ve muy bien en desktop porque obviamente tengo mucha pantalla para ver. En un celular, obviamente, la pantalla, el ancho de la pantalla es muy pequeño. Entonces, obviamente, en la medida que yo haciendo esto más pequeño, se va volviendo más difícil de que yo pueda ver el contenido y lo que menos quiero es que el usuario tenga que hacer scroll hacia los lados para ver las cajitas. Entonces, ¿cuál es la decisión de diseño? Y entonces, la forma más fácil es, hay un punto en que eso cambia la orientación y ya no es una hilera, sino ahora es una columna. No hay forma humana que yo haga esto con matemáticas. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer un media query que diga, listo, ponga esto siempre en columna y después un media query que diga, ok, pero si la pantalla es grande, mejor póngalo horizontalmente. No, pues el, el contenedor de esto, como esto tiene div para todo, pero tal vez si es este.
No, ahí todavía no tiene. ¿Tiene, se le ocurre uno a la mano? Espera que no me va a rendir. Un minutico. Es más fácil. Listo. Digamos esto. Ajá. Entonces, se dan cuenta, esta página fue hecha mobile first, lo que le acaban de recomendar a todos. Eso significa que si lo veo en este celular, ¿cierto? Esta parte. Ya. Esta parte va a tener como estilos por defecto y no se va a ver ningún media query. ¿Cierto? En el momento que comienzo a ampliar esto, tenemos un iPad, ya comienzo a ver los estilos. Entonces, desde 768 estamos cambiando bueno, esto es el padding y pues unas cosas de grid ahí que más tarde van a aprender también. Y si lo pongo más grande, Pro, vamos a tener otro media query, por ejemplo. Ah, no, todavía no. Ya lo ponemos modo aquí. Entonces ya tenemos como desde 1025, hágame esto. Y después, digamos, si le quito ya todo, vemos que tenemos otro media query que es después de 1400, haga otra cosa. Entonces, ahí está como todo lo que les enseñó aplicado ahí. Sí, igual volvamos al mismo punto del principio. ¿Cómo hago que ese título se haga más pequeño dependiendo de la pantalla? Entonces, listo, puedo hacer porcentajes, pero eso lo hace como una escala y a veces los diseñadores no les gusta que eso sea como una escala, sino lo que quieren es que efectivamente en términos generales sea 52 píxeles y efectivamente cuando ya sea más pequeño, entonces ahí sí se vuelve 42. Entonces, ¿cómo le digo a la página, oiga, cuando su pantalla sea más pequeña, quiero que haga esto con un media query? Y lo que les digo, eso siempre se aplica en cascada. Entonces, lo que hace él inicialmente arranca con esto y cuando llega acá pregunta, ok, esto se cumple y como mi pantalla es gigantesca, se va a cumplir y lo va a poner de 42 y después cuando llega acá, esto también se cumple y él lo deja finalmente en 52. Entonces, cuando yo estoy en tablet, obviamente solo las dos primeras se cumplen, entonces el tamaño definitivo es 42 y obviamente cuando esté en celular, el tamaño definitivo, pues solamente ninguno de los media query se cumple, entonces él deja la parte 24. Y esto en términos específicos, usualmente los diseñadores pasan 3 diseños y es el diseño en desktop, el diseño en tablet y el diseño en mobile. Entonces lo que uno hace literalmente es eso, arrancar con los diseños, aplicando el diseño de mobile y después hacer un media query y ajustar el diseño como lo quiere el diseñador y después hacer un media query para desktop y volverlo a ajustar. Igual, estos días estamos haciendo ejercicios con esas cosas, entonces seguramente lo pueden repasar. Eso es lo que queremos con un media query, básicamente. Digamos, ahí con lo que tú estabas diciendo, o sea, tú le pasas 3 diseños al diseñador, ¿el diseñador te pasa 3 diseños a ti? Usualmente, sí. Sí, listo, pero entonces eso quiere decir, digamos que tú para el, ¿por qué suena así? No me voy para allá. Allá. Entonces, por ejemplo, digamos que para la versión de desktop, tú tienes eso de position absolute, por ejemplo. Pero entonces para el que es mobile, esa position sigue siendo igual o tú tienes que cambiar el position a fixed. O sea, como esas cosas. Funciona como en cascada, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que yo ya he definido arriba, Uh-huh. Que no esté con media queries, pues se aplica, ¿sí? Lo que está con media query se aplica solo si esas condiciones se cumplen. Entonces, si yo arriba puse position absolute y
por debajo hay media queries y ninguno nombra el position, sigue siendo absolute. ¿Sí? Porque la cascada funciona tal cual. Obviamente, si entro y hay un media query que tiene una condición que se cumple en el caso del usuario que lo está viendo, si yo tengo una propiedad que sobrescribe la propiedad de position, entonces el valor es el que está en el media query porque está más abajo del documento. ¿Sí? Ahí la cascada funciona y para eso es bonita la cascada. ¿Sí? Entonces, obviamente, desde que tú no lo sobrescribas, pues no tendría que pasar nada. Y si hay algo en un media query que lo sobrescribe, se va a sobrescribir solo si la condición del media query se cumple. En este caso, que la gente esté viendo esto en una pantalla y que tenga un ancho mínimo de 1200. Sí, pero bueno, o sea, digamos, yendo al ejemplo del el que tenías ahorita, ¿Cuál de todos? el que tenía los 3 textos así como en la mitad y que se volvió después. Ese. Bueno, digamos que sí. Sí. Ese Así. también sirve. Eso, exacto. Entonces, digamos, tú para el de desktop, digamos que son 3 divs y tú pones que eso, ay, no, ¿cómo se llama? Para que sean así en horizontal, que se alineen horizontalmente. Eso es tema de mañana. Mañana vas a saber exactamente cómo hacer eso. Pero, digamos, para cosas de avanzar en la discusión. De Eso se ansiedad. llama flex. ¿Sí? Entonces, flex, cuando tú le dices, quiero que este contenedor tenga display flex, él por defecto pone todo en una hilera. ¿Sí? Hay una propiedad que se llama flex position, si no estoy mal. Flex direction, qué pena, ya me acordé. Flex direction. Entonces, tú con flex direction le puedes decir, ya no quiero que sea una hilera, sino ahora quiero que sea una columna. Y él efectivamente, en vez de que tú los veas así, los pone así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tu diseñador muy querido y amable te dice, listo, venga, este es el diseño para mobile y está en columna, y este es el diseño para desktop y está en hilera. Y de nuevo, eso tiene sentido, ¿no? No es capricho pendejo del diseñador. Obviamente, si mi pantalla es muy larga, pues que yo tenga cajas así, lo que hace es que se ven muy delgadas y obviamente eso no mejora la legibilidad. Entonces, está bien que yo las ponga todas en una hilera, el texto igual se va a ver bien, y tengo más espacio para ver otras cosas. Entonces, sí, eso es una idea chévere de diseño. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú haces es decir, listo, voy a hacer primero los estilos de mobile. Entonces, voy a poner display, flex, direction, column. ¿Listo? Y efectivamente, eso los va a poner así. ¿Cómo haces para que en dispositivos más grandes eso ya no se vea así? Entonces, escoges el viewport en el que quieres hacer el cambio y cada proyecto es distinto y cada proyecto decidirá qué es un viewport apropiado. El artículo ese que les pasé tiene como unas recomendaciones de qué viewports son los que tienen más sentido, teniendo más o menos en cuenta los dispositivos que existen hoy en día en el mercado. Entonces, digamos que tú escogiste, por decir algo, 1200. 1200 es el momento en que tú dices, esto ya no es un móvil, seguramente 1200 es mucho, pero por decir cualquier cosa. Entonces vas a poner un media query que diga, listo, screen y min width de 1200, y dentro de él pones el mismo selector que estabas poniendo antes y le dices, ahora flex direction es row. Y entonces él, súper mágicamente, cuando tú lo estás viendo en una pantalla grande, te lo va a poner en row, porque ese media query está contradiciendo lo que está arriba, le está haciendo como un override, y las personas de desktop lo van a ver así, y cuando la gente tenga una pantalla más chiquita, ese override jamás se va a hacer, y por lo tanto todavía lo van a seguir viendo en columna. Entonces, de nuevo, es un poco como, ok, a ti te dicen, listo, quiero que en mobile se vea así y en desktop se vea así, y lo que te digo, generalmente son cambios radicales como estos. Entonces, la única opción es hacer un media query y sobreescribir lo que había antes para que se pueda ver en diferentes viewports. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Mañana vamos a jugar con eso bastante. O sea, después de mañana van a poder jugar con eso bastante. Entonces. Yo quiero decir algo. Hay dos maneras. Hay una manera que está como de moda, que es la moda de hacer los estilos mobile y pasarlo a desktop.
Personalmente no me gusta. ¿Por qué? Dos razones. La primera, los diseñadores no siempre entregan los diseños de mobile, pero sí entregan siempre los diseños de desktop. Entonces, primero se hacen los diseños de desktop y cuando a veces, de pronto, entregan los diseños de mobile, es mucho más fácil quitar que poner cosas. Entonces, pues ya va al concepto de uno, como la experiencia de la persona. Entonces, si le cogieron cancha a hacer las cosas de mobile a desktop, súper bien. Pero igual manera, si le cogieron cancha de desktop a mobile, súper bien. Yo creo que eso es muy bueno aclararlo, que no solamente hay un camino. Sí, sí, obviamente, de nuevo, ¿no? Acá siempre como que recomendamos lo que nos parece más, que tiene más sentido. Lo que dice Sabine es cierto. Si yo no tengo los diseños desde el principio, pues es como muy difícil empezar con mobile porque no sé qué va a ser mobile. Pero usualmente si tengo los tres, tal vez tiene más sentido arrancar siempre con mobile. Igual como sea, si van a empezar de desktop y sobreescribir hacia abajo, por lo menos los principios son los mismos, ¿no? No hagan un media query súper con ands, sino simplemente hagan con un and y sobreescriban hacia abajo y dicen más with, no sé qué, y ¿sí? En vez de tratar de hacer, porque uno cae en la tentación de eso, de decir, como no, listo, entonces entre 1300 y, no sé, y 2000, quiero que funcione esto. Y poner eso en un solo media query no es tan chévere, es más fácil como que por la cascadita la vaina funcione. Pero sí, obviamente depende del contexto de todo, Del diseño, porque ahora pensándolo también, hay diseños que sí son muy chéveres en adaptar de mobile para desktop, pero hay diseños muy complicados donde en desktop hay muchas cosas muy bonitas y todo el asunto, pero en mobile hay muy poquitas cosas. Entonces, lo que yo decía al principio, es mucho más fácil decir display none, que oculta las cosas, a que yo tenga que colocar otras cosas, así sea en el HTML o en el CSS. Entonces, yo creo que ya la experiencia y la facilidad de toda la vaina de la cancha, que es lo que se le dice así, nos da la experiencia de decir, bueno, voy a empezar con mobile o voy a empezar con desktop. Sí, obviamente eso también es cierto, ¿no? Eso también va en uno si uno se siente cómodo haciéndolo de una forma y si uno no se siente cómodo haciéndolo de esa forma, es terrible tratar de forzarse a hacerlo así porque me dijeron que lo hiciera. Entonces, obviamente, miren qué estilo les funciona mejor y sobre todo, si hacen parte de un equipo, todos pónganse de acuerdo cómo lo van a manejar, porque obviamente es terrible que en una parte lo manejen de una forma y en otra de otra. Entonces, pues sí. Bueno, ahora sí es más claro como lo que se busca con media queries y eso. ¿Bien? Bueno,